Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que, de un tema que está pegado a otro, ambos están vinculados y son sumamente importantes. Vamos a hablar del tema del empleo en general en Paraguay, que ustedes saben mayoritariamente es informal, y de algo que se vio como una necesidad a partir de lo que nos pasó con la pandemia, algo que tienen países, convengamos que con una economía mucho más desarrollada que la nuestra, el seguro de desempleo. ¿Podemos plantearnos nosotros un seguro de desempleo? ¿Deberíamos solucionar primero el drama del subempleo o el del empleo informal? Bueno, de eso vamos a estar hablando esta noche. Ya les cuento, están con nosotros Raúl Latorre, diputado, presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, por supuesto. Raúl, gracias por venir. Buenas noches, Luis. Ya es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia en Contexto. Un saludo muy especial a los colegas panelistas, Enrique, Pedro, al colega Hugo y, bueno, a disposición para debatir de este tema que es tan vigente e importante y justamente yo creo que diste el puntapié inicial correcto, porque no podemos dejar de analizar el seguro de desempleo o el fortalecimiento de la seguridad laboral del trabajador sin pensar también en el combate a la informalidad, que es fundamental, Luis. Diputado Hugo Ramírez es proyectista de una de las leyes que se van a estar analizando. Hola, Hugo. ¿Qué tal, Luis? Agradecido contigo por el espacio. Un saludo enorme a la audiencia, a los colegas panelistas también. Un gusto estar con ustedes y espero que podamos enriquecer más todavía el debate que ya se inició hace rato y que sintetiza un poco lo que decía al inicio. Varios proyectos de leyes se presentaron tratando de buscar la manera más eficaz de tener una herramienta que pueda ayudar a formalizar el empleo y también darle un auxilio sin que esto signifique un impuesto a aquella persona que se queda desempleada. Bueno, y está con nosotros Pedro Ayey, él es especialista en sistema de pensiones, probablemente una de las personas que más sabe de todo el tema de pensiones y seguridad social en Paraguay. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, la orden. Gracias por venir. Y Enrique López, también especialista en empleo, viene trabajando hace rato en este tema. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bien, Luis, qué gusto saludarte. Yo lo comparo, Luis, con tener un auto, ¿verdad? El auto siempre es bueno, te lleva más rápido al trabajo, es positivo, pero el tema es, nuestro mercado laboral es suficientemente adulto ya para darle las llaves del auto, porque cuando no está suficientemente adulto puede terminar en catástrofe eso. Me gustaría justamente arrancar, Enrique, recordando cuál es la realidad del trabajador paraguayo hoy. O sea, de cada 100 paraguayos que están trabajando, ¿qué porcentaje está en el sector formal y tiene seguro social? ¿Qué porcentaje está en el informal? ¿Cuántos cuentapropistas? Recordemos así rápidamente un poco cuál es el escenario. Bueno, básicamente nuestra fuerza de trabajo es de 3.700.000 personas, 3.400.000 de población ocupada. Tenemos 324.000 personas que son funcionarios públicos, 1.320.000 empleados privados. Tenemos 123.000 empleadores, 1.135.000 cuentapropistas, ¿verdad? Personas que viven del día a día, y tenemos aproximadamente 300.000 personas, un poco más de familiares no remunerados, y 253.000 personal doméstico, 700.000 personas en el sector primario, algo similar en el sector secundario, y en el sector terciario 2.100.000. O sea, si tenemos que dibujar, digamos, lo que es el trabajador promedio paraguayo, es un trabajador informal. Absolutamente. Un tercio es el formal y 2/3 el informal. Vos podés mirarlo desde el punto de vista, si nos vamos a las cifras oficiales, el último informe del INE, que habla de población informal, un estudio muy interesante del 2015 al 2020, no analiza la parte de seguridad social, pero sí analiza la parte legal RUC, y habla de un 65%, digamos, informal. Solo el 35% da factura. De acuerdo, Pedro me va a ayudar, pero yo creo que si miramos el tema de las cajas, ¿verdad? Hay, digamos, un tercio que tal vez esté metiendo, digamos, esté asociado a alguna caja, y 2/3 que por algún motivo no está, ¿verdad? O porque no es obligado por ley, o simplemente porque el trabajo es informal. Claro. Así mismo. Ahora, me gustaría justamente, Pedro, dos cosas, ¿no? Uno, ¿cuál es la situación del trabajador formal? Su nivel de ingresos en promedio, la mayoría de la gente que está aportando al Instituto de Previsión Social. ¿Y cuántos de los no formales
se acogen a los beneficios que hoy están en la ley que permiten que puedas también aportar aunque no tengas un empleador. Ok, el Instituto de Previsión Social, que es una de las 7 cajas, la más importante con la caja fiscal, el instituto tiene hoy cotizando al llamado Seguro General Obligatorio, que es el que da salud y da pensiones, 550.000 trabajadores dependientes formales, es decir, tienen un empleador y están registrados en el IPS. También hay otros 150.000 cotizantes, pero solo para salud. Entonces, olvidémonos de esos que solo son para salud. Vamos al régimen general, 550.000. ¿Cuánto cotizan en promedio? ¿Cuál es la base imponible sobre la cual en general cotizan? Por supuesto que hay mucha variabilidad entre salario mínimo, que es el piso de cotización. Realmente el piso son 18 jornales diarios. Con ese monto, 18 jornales diarios, que son más o menos 1.600.000 guaraníes, ya tenés seguro de salud. Entonces el sistema induce a jornalerizar a muchos trabajadores y no al salario mínimo. Total, salud es lo inmediato. Y allá arriba el tope de cotización no tiene límite. Vos podés cotizar sobre tu salario real, que puede ser 40, 50, 80 millones. Los hay. Tu jubilación nunca va a ser de ese monto, va a estar topeado en 10 salarios mínimos, 23 millones. El famoso problema que hubo con el fallo de la Corte, ¿te acuerdas? Ahora, ¿cuál es el promedio de cotización al IPS? Y mira, hasta donde yo llegué a investigar, el 70% de los cotizantes a IPS cotizan sobre salario mínimo, es decir, subdeclaran. Ganan 5, 6, 10 millones, pero patrón, vamos a declarar nomás 2.400.000, así voy a ahorrar, yo también. Total, hasta 3 años antes de mis 60 yo solo necesito antigüedad, no necesito cotizar bien. Ahora, 3 años antes sí, vamos a sincerarnos, porque ahí sale el promedio jubilatorio. Entonces, 70% 2.400.000 y un 30% digamos es sincero, o más o menos sincero, y está por los 5, 6, 7, 8. El promedio de cotización IPS está en el orden de los 3,5 millones, con mucho optimismo, 3,5 millones, 4 millones ponerlo. Sobre esa suma, por supuesto sabemos, el trabajador 9% y el empleador para IPS 14%. Más un 2,5 adicional, que es muy importante a efecto de este debate, 2,5 adicional que no se queda en IPS, que se va 1% al Ministerio de Trabajo para SNPP, SINAFOCAL, y 1,5 va al Ministerio de Salud para CENEPA y enfermedades transmisibles por vectores, paludismo, etc. Ese es el esquema de hoy, del aporte. De hoy. Quiero ahora sobre este escenario, Raúl y Hugo, plantearlo de si se puede, o sea, cómo podemos nosotros encararlo del subsidio para el desempleo. Lo que tenemos nosotros es que solamente 1/3 de los trabajadores tienen seguro social. Y de los que están en el seguro social, el 70% aporta sobre el salario mínimo. O sea, ese es el aporte, el dinero que hay, ¿verdad? Solamente 1/3 y de ese tercio, el 70% sobre el salario mínimo. ¿Cómo podemos hacer para financiar algo que suena espectacular y todos los países del primer mundo tienen? Pero ¿cómo pagamos nosotros un seguro de desempleo? Y además, ¿quién podría ser beneficiario? Porque 2/3 partes ni siquiera tienen seguro social. O sea, están fuera del sistema. Bueno, en primer lugar, le voy a hacer una pequeña puntualización, que es el hecho de que en este caso, las leyes sobre las cuales estamos dialogando, no estamos hablando de un subsidio, sino estamos hablando de un seguro, porque no hace un aporte estatal, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, aquí hay una gran pregunta. Alrededor del 30% de los países del mundo hoy tienen este seguro del desempleo. Sí, en general, los países que lo tienen, salvo algunas excepciones, con resultados, la verdad que muy lejos del ideal, son países que tienen un nivel de formalización mucho más alta en el empleo. Entonces, las preguntas que hacemos la primera es lógica: ¿cómo financiamos? En determinado momento yo
yo recibí la visita a la ministra Bacigalupo, y esto hay que decirlo, esto es loable, esto es un ideal al que hay que aspirar bajo determinadas condiciones, por supuesto. Y justamente hablábamos del financiamiento, ¿no? ¿De dónde sacamos el dinero? ¿De dónde sacamos ese dinero sin que esto represente una mayor carga para el sector, para el empleado y el empleador, que va a tener como consecuencia una disminución del interés que tiene la gente en formalizar el empleo? Porque si me van a sacar, o sea, voy a tener que entregar más dinero, entonces menos ganas yo voy a tener de formalizar mi situación, que es algo que por sobre todas las cosas hay que perseguir. Entonces, uno, por un lado, no tenés que aumentar la carga. No conviene hablar de subsidio porque ahí le genera otra una carga al Estado. Y los países que entraron en una corriente muy fuerte de subsidio al desempleo, por lo menos en la región, han tenido resultados casi catastróficos en términos económicos, me animaría a decir. Uno de los planteamientos que se hacía, y creo que se mencionó en una de las audiencias públicas también, es transferirle el aporte que recibe el Instituto de Previsión Social y se entrega al CENEPA, se entrega al Ministerio de Salud. Y en ese momento yo planteé mi objeción con respecto a esa medida, porque seguimos siendo uno de los países que menor gasto tiene en salud. Y yo soy un convencido de que tenemos que mirar la salud desde la óptica de que es un bien público, nunca una mercancía, y tenemos que fortalecer el gasto en salud. Entonces, derivar recursos que hoy van a salud, que en cualquier día van a salud, me opongo como médico y como sanitarista, ¿verdad? Pero más que nunca hoy, que seguimos estando en una pandemia cuya curva epidemiológica futura todavía es un poco difícil de predecir, porque es la primera vez que el mundo enfrenta esta enfermedad. Y en el entendimiento también, Luis, esto siempre lo he dicho, que es cierto, salud nunca tuvo un presupuesto como el que tiene para enfrentar esta pandemia, como el que tuvo, pero esta tiene que ser una oportunidad para tener un sistema resiliente y que nosotros podamos subsanar deudas históricas que existen en base a esta fuerte inversión que está habiendo en salud con motivo de la pandemia, pero que realmente están subsanando muchas deudas que tiene el Estado para con la gente. Entonces, por un lado es cómo nosotros instalamos esto sin que genere mayor gasto para el empleador que va a disuadir y va a generar una migración hacia la informalidad. Por otro lado, cómo no cargamos más al Estado en este tipo de subsidios, y ahí está el gran desafío. Y cómo fundamentalmente, Luis, no termina siendo esta herramienta a la que tenemos que llegar en determinado momento, que no tenemos que generar que sea un incentivo para el desempleo, que también en determinados lugares sucede si mi porcentaje de aporte es muy pequeño versus el beneficio que yo tengo de esos 4, 5, 6 meses que voy a cobrar sin trabajar. Esos son los equilibrios que tenemos que buscar, que tenemos que debatir, que tenemos que socializar, y que en determinado momento tenemos que llegar como sociedad. A ver, te pido un rato, Raúl, o sea, explicaste las dificultades, todavía no hay, yo no veo ninguna salida. Le quiero preguntar a Hugo, ¿qué es lo que vos planteas, Hugo? ¿Cómo hacemos esto? Primero, aclarar que el proyecto de ley que planteamos, que pretende ser ley, no es un subsidio o un impuesto nuevo, es un sistema de aporte de aporte mínimo en realidad, donde una parte pone el empleador y otra parte el empleado. ¿Son más? Sí, 1,5% que aporta el empleador y 0,5% que aporta el empleado. Eso se le agrega a lo que hoy se le está descontando para el seguro social. Sí, y el seguro de desempleo no es un regalo o una subvención para los vagos. Eso es determinante. Con esto, contrariamente a lo que piensan algunos de los panelistas, lo que creo es que va a ayudar a formalizar el empleo. Vos vas a poder cobrar el seguro de desempleo si estuviste trabajando por lo menos 12 meses y estuviste aportando, y ese seguro de desempleo te va a servir solamente por 6 meses, tiempo en que vos vas a tener que buscar y encontrar otro trabajo. Y si recibís algún otro subsidio del Estado, automáticamente se corta el seguro de desempleo. ¿Y el seguro va a tener qué monto? ¿Cómo se va a establecer? Eso se va a arreglar
se va a reglamentar y se le dan las atribuciones al Ejecutivo. No va a poder superar los 5 salarios mínimos. ¿Y usted tiene algún cálculo de cuánto recaudaría ese aporte adicional que va a hacer tanto el empleado como el empleador? Los cálculos se van a hacer de acuerdo a los números casi exactos que planteaban Enrique y el doctor Haley, ¿verdad? Por eso es importante que toda la sociedad, el trabajador, el empleador, pero técnicos que conozcan de este rubro, nos puedan ayudar a primero sintetizar en una sola ley todas las buenas intenciones que se presentaron a través de proyectos de ley, tanto de diputados y senadores, buscar las coincidencias y de esa manera sacar un solo proyecto. Sacar un solo proyecto. Ahora, le quiero preguntar a Enrique, ¿cómo ves esto, Enrique? O sea, la intención es buena, nadie lo puede discutir, ¿verdad? Más vale. O sea, es fantástico que tengamos un seguro de desempleo para la gente que, como pasó ahora con la pandemia, se quedó obviamente sin ingresos. Pero nosotros tenemos un problema principal hoy, eso que decía, ¿verdad? 2/3 partes de los trabajadores son informales. Sí, Luis. O sea, podemos igual paralelamente a que buscamos, digamos, formalizar el empleo, trabajar en un seguro de desempleo. Mirando hacia afuera, y un enlatado que intentan poner en Paraguay, desde mi punto de vista, no es el momento indicado. Y te explico por qué, Luis. Cuando tu empleo no te da dignidad, hay resentimiento. Si la informalidad es muy alta, hay resentimiento. Te voy a explicar en 2 ejemplos que la audiencia conoce perfectamente. Jóvenes paraguayos se van, hacen oficina 8 horas a fin de mes, cobran solamente comisión cuando la ley laboral dice que tienen que cobrar salario mínimo. Ese mismo joven consiguió un buen empleo y dice, no, yo tengo resentimiento. Entonces le dan otro empleo y en vez de renunciar, que es lo que corresponde, dice, voy a hacerme despedir para llevar también plata. Entonces eso está ocurriendo hoy. Entonces, primer inconveniente, hay resentimiento en el mercado, informalidad alta, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo ya no está encontrando al informal. ¿Quién nos dice que si hay un seguro de desempleo va a encontrar, ¿verdad?, la posibilidad de que trabaje ese ciudadano que está con el subsidio de desempleo, que trabaje en la informalidad? Vamos a irnos a un análisis muy sencillo con esto. Vamos a irnos a dos proyectos de ley, por lo menos, para hablar por los principales. Primero, el proyecto de ley presentado por el señor Hugo Ramírez y un grupo de diputados con buena voluntad, pero no es el momento. Y sin el cálculo actuarial que debería juntar a un proyecto de ley. Lo primero, si me vas a hablar esto, decime cuáles son los escenarios. Bueno, vamos a hacer el cálculo. El proyecto de ley habla en sus primeros artículos de un 0,5 y habla del promedio de los 6 últimos meses. Vamos a sacar un número, 3 millones. 3 millones es tu promedio de los últimos 6 meses y lo decía bien el diputado Ramírez, hasta 5 salarios mínimos. El 0,5 es tu aporte como trabajador. Vamos a quedarnos un ratito en el trabajador. El 0,5 de 3 millones es 15.000 guaraníes. 15.000 por 12 meses y aportó 180.000 guaraníes. Pasado ese un año, si él queda y es sujeto a el seguro de desempleo, el primer mes el 60% de 3 millones ya es 1.800.000. Pone 180.000 y recibe 1.800.000. Por 6, porque se disminuye eso en un 3%, recibe 9 millones. Entonces, no hay negocio en el mundo donde vos tenés un aporte de 100.000 y pasado un año te dan 9 millones. Entonces, en mercados ya más avanzados, como Estados Unidos, como Europa, cuando vos ves lo positivo, todo lindo, el auto nos lleva acá para allá. Pero cuando vos ves lo negativo en mercados más avanzados y empezás a ver, desincentiva la estabilidad laboral. O sea, a los un año me tratan mal o yo quiero descansar y me tomo mi seguro de desempleo. Si es que yo tengo ese seguro de desempleo un mes, ¿quién me dice de que se va a pillar de que yo no puedo trabajar en la informalidad? En la Argentina lo que ocurre es el trabajador, ¿verdad?, habla con el patrón y el patrón le dice, che, te voy a pagar menos porque está ejendido el tema. Entonces, cobrar el seguro de desempleo. Cobrar el seguro y yo te pago un poquitito y trabaja en la informalidad. Eso en lenguaje técnico se llama riesgo moral. En Europa, ¿verdad?, vos tenés el periódico
los ciudadanos vienen, sacan la moneda, ponen la monedita, sacan un periódico. Eso querés ponerlo en este momento en Paraguay, no va a funcionar. Por eso está bien lo que dice el diputado Raúl Latorre y lo que dice Pedro, ¿verdad? Los tiempos, y lo que dice Hugo también, dice Hugo, los tiempos lo que hay que ver. En este momento, con este nivel alto de informalidad que está ocurriendo, porque hay resentimiento en nuestro mercado laboral, y tienen toda la razón del mundo, ¿cómo no va a estar resentido? Vamos al otro proyecto de ley que sí establece un aumento, el de senadores. Ese sí establece aumentar, no es como el de Hugo que dice vamos a tocar, pero también es riesgoso, y hay una nota, porque ya la diputada Roya Torre, hay 5 proyectos, Roya Torre lo decía bien, Carlos Silva, Ancho Ramírez ya como diputado lo presentaba, ahora como 2015. Senadores, otro de Hugo. Entonces, vamos al de senadores. Este sí habla de un aumento, ¿verdad? Entonces, ¿aumento de qué? Y un aumento de tanto del aporte, claro. Y habla de un descuento de 1%. Sobre nuestro mismo cálculo de 3 millones, el trabajador se le va a descontar 360.000 guaraníes. Y en 6 meses, porque ese habla del 100% del aporte, se le va a dar 15 millones de guaraníes. Y ahí viene, va a ser tentado el trabajador, y yo te digo que sí va a ser tentado. Acá a nuestro lado, nomás en la Argentina, es tentado. Entonces, es jodido. Ahora, le quiero preguntar a Pedro, ocurre que acá, una cosa es, digamos, el ideal, el proyecto, porque esto es, digamos, una cuestión, si se quiere, humanidad, ¿verdad? Alguien que se queda sin ingreso y que se le pueda dar un sustento. Pero, ¿qué se puede sostener y qué no? ¿Y cómo funcionan los estímulos? Le quiero preguntar a Pedro, ¿cuál es la situación, por ejemplo, con respecto al tema de la informalidad y los aportes al Instituto de Previsión Social? Teníamos el caso de la gente que se anotaba, los famosos de favor, para poder tener una atención médica para las enfermedades catastróficas. Teníamos los casos ahora que se iba a pagar estos subsidios. Muchísima gente le formalizó, pero para que puedan cobrar los subsidios. O sea, los estímulos siempre son, la gente busca sacar ventaja, pero desde el momento en que tiene que hacer un aporte fuerte, se vuelve otra vez a tirar al sector informal. Así mismo, pero partamos de la... A mí este proyecto de ley realmente me coloca en un conflicto profesional y personal, porque como propiciador, digamos, del avance de la seguridad social, ¿quién no desea que en Paraguay tengamos también la cobertura del riesgo de desempleo? Vamos a pasar a ser un país más en serio, cubriendo un riesgo más. Pero por otra parte, quiero enfatizar lo siguiente: este tipo de proyectos muy bien intencionados, nobles, loables, bienvenidos, la iniciativa legislativa, suelen tener un efecto rebote importante siempre. Y traigo, en la mirada de los largos años en esto, traigo la reflexión sobre, por ejemplo, la ley del seguro doméstico, que elevó al 100% el salario mínimo de las trabajadoras. ¿Quién se iba a oponer? ¿Quién se va a oponer a algo tan noble? Pero el efecto disuasivo, ¿dónde estuvo? En la evasión que se incrementó respecto al IPS. Había 26.000 trabajadoras inscritas, creo que bajó a 12.000. O sea, el efecto rebote es lo que hay que mirar siempre. El otro proyecto que también, como ejemplo, el tema del subsidio de maternidad, que era 60% del salario mínimo por 60 días, y luego subió a el salario del mes del parto. Fabuloso. ¿Quién se pudo poner? Yo me fui de un discurso técnico en una comisión y salieron las feministas y casi me lincharon, porque hay que pagarla, y está bien, pero el impacto sobre el Fondo de Salud, que es el que paga ese subsidio, fue tremendo. 300% más tuvo que absorber el Fondo de Salud. O sea, ¿a qué me refiero? Un proyecto noble como este, deseable, hay que desmenuzarlo hasta después de la coma 10 decimales, a ver cuál va a ser el impacto. Y en ese sentido, hecho ese prólogo, digamos, IPS tiene 550.000 formales en su cartera. 700.000 no están en negro, 60 y algo % de evasión, que no es tampoco el problema. La evasión es realmente patronal. De 600 y algo mil empleadores en Paraguay, 65 nomás están inscritos. O sea, la evasión patronal es 90%. Y eso es grave, porque si el patrón no se inscribe, no hay trabajador inscrito. Ok. Entonces, esos 700.000, ¿son informales? Son informales. ¿Cómo controlamos el desempleo de ese volumen?
O sea, los ignoramos nomás y nos centramos en los 550.000 de IPS. O sea, un escenario es que este proyecto de ley, su alcance material sean los asegurados de IPS. Y otro es que su alcance material sean todos los trabajadores. En uno u otro escenario hay impactos diferentes en lo financiero, en lo macroeconómico, en lo social. Yo creo que, coincidiendo acá con todos, es que no digo que primero formalicemos al 50-60% de la PA, de los 3.700.000 trabajadores. Es imposible, ni en Suiza se consigue eso. Pero por lo menos establezcamos un plan estratégico nacional en el que instalemos desempleo en la medida en que también formalicemos a la gente. Y hay muchas herramientas. ¿Por dónde pasa? Por el control. Y no hago un discurso totalitario ni nada por el estilo como me criticaron alguna vez, pero la autoridad administrativa del trabajo tiene que sacar al país de la informalidad, tiene que lograr que pasemos de la altísima tasa de evasión al seguro social, de la altísima tasa de informalidad a valores respetables a nivel global por lo menos. Quiero dejar ahí, porque ese me parece que es un poco un tema de fondo, ¿verdad? A mí me preocupa que con un seguro de desempleo nos pase lo que pasa hoy con el sistema previsional. Y doy un ejemplo concreto, la caja fiscal. La caja fiscal en este momento es un agujero monstruoso que nos obliga a todos a aportar de nuestro bolsillo para cubrir un derecho, pero que beneficia a una minoría. Los funcionarios públicos son menos del 9% de la gente que trabaja en el país. Y para garantizar ese 9%, el derecho de la jubilación, nosotros para el 2029 vamos a pagar $3.500 millones de nuestros impuestos. Me preocupa que el seguro de desempleo, que es absolutamente legítimo, vaya a beneficiar solamente a los trabajadores, que son 1/3, y que para poder cubrir ese beneficio para 1/3, todos tengamos que pagar de nuestros impuestos. O sea, al final lo que pretende ser una cuestión de justicia social termina siendo una cuestión de justicia social, como pasa hoy con la caja fiscal. Bueno, primero creo que me gustaría aclarar, no van a cobrar 9 millones de guaraníes cuando el proyecto esté ajustado. Esto va a ser porcentual y se va a orientar a lo que comentaba Enrique. Si nosotros no vemos esto como una posibilidad de fomentar la formalidad o de incentivarla, estamos mirando de ángulos diferentes. Por lo tanto, yo creo que se va a fomentar la formalidad. Y si no tenemos esta herramienta, un ratito, si no tenemos esta herramienta... ¿Cómo se incentivaría la formalidad? Y porque justamente vos, empleado y empleador formal, vos vas a tener esa garantía si haces un mínimo aporte por si te quedes sin empleo. Definitivamente el hombre no nace bueno, solamente se contiene. Bueno, y van a existir los avivados. Claro, Hugo, pero en la medida que nosotros vayamos ajustando y... Claro, pero un ratito, déjame terminar. Sí. Y en la medida que vayamos ajustando y que las instituciones de control también puedan colaborar con esto se va a ir ajustando y dando como una herramienta que va a sustituir justamente el subsidio. Hoy, o si se ocurre una nueva situación como la pandemia, vamos a volver a tocar los presupuestos de obras públicas o suspender los créditos que son para fomentar el desarrollo y vamos a tener que darle subsidio. Pero hay una cuestión de fondo nomás que te quería preguntar, sí, Hugo, ¿verdad? Porque, a ver, lo que estamos discutiendo es acá cómo puede funcionar. Ojo, yo creo que todas son buenas intenciones. Lo que estamos viendo cómo funcionaría en la práctica. Y te pregunto, el trabajador informal, ¿vos crees que es informal porque él decide ser informal o porque su empleador lo mantiene en la informalidad? Creo que ambas cosas. Porque el estímulo del seguro del desempleo es para el empleado, no para el empleador. No, yo creo que es para la sociedad, ¿verdad? Porque una sociedad con una visión mucho más amplia que pretende formalizar y que no le ve al Estado como una máquina de subsidiar y de crear nuevas maneras de que te llegue el subsidio, y lo que nos pasaba con la pandemia. Y te repito esto porque es una situación que vivimos hace pocos meses y que
puede volver a ocurrir una similar, que es la de utilizar créditos que eran destinados para obras, para salud pública o para cualquier otro destino, que se utilizan justamente para subvencionar a trabajadores informales, hoy trabajadores informales de frontera, a todas las personas que no tuvieron un ingreso y no tenían ningún seguro ni ninguna atadura con la formalización. El Estado les subsidió, gastó recursos. Sí, pero gastó más en el sector. 50 millones de dólares creo que IPS. Pero gastamos más en los informales que en los formales. Por eso. Pero los informales no van a estar en el seguro. No van a estar, pero informales. Lo que pretendemos justamente es crear ese mecanismo que una vez que funcione pueda mostrar a la población, a la sociedad, a las autoridades y a todos de que este seguro de desempleo puede colaborar a formalizar la economía y darte también una pequeña garantía de que si te quedas sin empleo tenés 6 meses para buscar otro. Tengo que hacer la pausa brevísima, brevísimo, ya volver. Bueno, Raúl. Muy interesante el debate, Luis, tanto frente a las cámaras como fuera del micrófono. Fuera del micrófono, ¿verdad? Y yo creo que acá hay dos cosas que tenemos que hacer necesariamente en paralelo, y en ese sentido tengo que suscribirme a lo que comentaba el doctor Pedro Ale. Por un lado, nosotros tenemos que seguir persiguiendo la formalización del empleo, que no necesariamente va a estar concatenada a estos proyectos de ley, porque creo que tocaste algunas fibras fundamentales. Finalmente, la disuasión para formalizar tiene que ser al empleador, y el seguro de desempleo es particularmente atractiva para el empleado. Ahora, tenemos que llegar a tener un seguro de desempleo. ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? Ese es el debate fundamental. Un debate que hay que enriquecer y que lo venimos teniendo. Existió una audiencia pública en la Cámara de Diputados. La vamos a hacer desde la presidencia de la Comisión de Justicia y Trabajo. Lo veníamos dialogando en la bancada con diferentes posiciones, con el acompañamiento de nuestro asesor económico, el exministro de Hacienda, Santiago Peña. Pero yo creo que un aspecto fundamental para avanzar en un debate serio y profundo de esta situación tiene que ver con lo que planteaba Enrique off the record, que era la presentación o la realización, si es que todavía no existe, de ese cálculo actuarial serio para no caer en el riesgo que asumimos, del cual hablabas vos, Luis, en el cual decía, bueno, el sistema jubilatorio no se concibió de esa manera. O sea, en teoría tenía que ser sustentado por los aportantes, los jubilados sustentados por los aportantes, pero a partir de determinadas situaciones, hoy la realidad, que bien dijiste, es el hecho de que tiene que estar siendo subsidiado por todos, la jubilación de determinados sectores, porque determinadas cajas también son superavitarias. El gran desafío es tener los cálculos actuariales ajustados en base a una coyuntura estable, un entendimiento de la estrategia para proseguir en la formalización, de manera que no caigamos en la misma situación en la cual nosotros planteamos un sistema loable que debe ser autosustentado, más allá de las disuasiones que se generen para el sector empleador, pero que termine siendo nuevamente subsidiado por el Estado, que como todos sabemos es la situación que desde el punto de vista económico tenemos que tratar de evitar a través de todos los mecanismos. Hay dos cosas. Está lo de fondo. Lo de fondo es lo que dice Raúl, completamente. Nosotros necesitamos saber que la bolsa que vamos a generar, ¿verdad? Yo lo comparo con nuestros trabajadores están sedientos. La pandemia hubo hambre, hubo bolsa. O sea, según Maslow, ¿verdad?, la pirámide de necesidades fisiológicas, si no pasa el hambre, no le pidan que sean éticamente moral, ¿verdad? Es lo que decía Pedro. Entonces, nuestra bolsa lo tenemos. Si nosotros no tenemos ningún cálculo actuarial serio, con análisis de riesgo, con diferentes situaciones de estrés, y abrimos la canilla, pero nuestro miedo es, está bien, está cediendo, démosle agua, pero hay gente que empieza agua, todo el mundo toma agua, la fila por la mitad se acaba la canilla, y ahí el que está con el vaso en la mano va a decir de repente, espera un poco, a él le diste, esto es una ley, bueno, hay un riesgo. Pero cosa que yo creo que inclusive hay una cuestión anterior, Enrique. A mí me parece que el seguro de desempleo es una consecuencia de la absolutamente de la formalidad. Pero mientras no tengamos un empleo formal, y ahí me pregunto yo, ¿para dónde tenemos que apuntar para formalizar? Porque me da la impresión de que nosotros hicimos una ley
para un estándar superior de lo que tendría que ser el trabajo, el ideal del trabajador paraguayo, que no es la realidad del trabajador paraguayo. Así mismo. Y pretendemos un trabajador que tiene otras características se adecue a la ley y no a la inversa, no hacer que la ley se adecue a lo que es la realidad del trabajador, y por eso sigue siendo informal. Y con un riesgo, Luis. El riesgo es que cuando se acabe la bolsa, y con esto termino, ¿verdad? ¿A quién le vamos a golpear? Y vamos a golpear en el zoológico, el empresario formal, porque el Estado ya no tiene fondos, le vamos a aumentar al empresario formal, y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? El empresario formal dice, espera un poco, en un momento, en realidad la intención es buena, como dice Hugo, quiero formalizar, pero vos me vas a aumentar porque se acabó la bolsa. Entonces, me voy nomás a la informalidad. Pedro. No quiero dejar pasar tu comentario respecto de reciencito. Fíjate vos que desde 1950 tenemos un modelo de seguro social cuadriculado. Sí. 9%, aporte de breva, jubilaciones, o sea, todo un esquema. 1950. Diseñado para el trabajador dependiente clásico. Claro. 8 horas en su escritorio, entra allí y se jubila allí. El mundo cambió. La movilidad laboral. Hoy aparecen los Uber, la plataforma electrónica, el trabajo a distancia, el home office, etcétera, y ese cuadrado sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que queremos hacer desde hace 10 años con los micropymistas, con un montón de colectivos laborales? Ni que hablar del sector rural. Meter los empujones en ese esquema 1950. Vas a aportar 9% y tu patrón 14%. Pero yo soy micropymista, yo que soy independiente, ¿cómo voy a entrar ahí? Lo sé, pero tengo que entrar. Los seguros sociales evolucionan adaptándose a las realidades sociales. No, es que las realidades sociales se empotran a fuerza en la cuadratura del círculo. Exacto, eso así mismo. No. Ok, entonces, ese es el paso, el ADN, no sé cómo llamarlo, el chip que hay que dar la vuelta en el cerebro de la legislatura para empezar a cambiar, para empezar a adaptar la seguridad social a la realidad y no a la inversa. Ahora bien, yendo a qué hay que hacer para atacar la informalidad, que para mí es la otra gran pandemia que hace rato está y no tiene vacuna. La otra, el contrabando y la informalidad, es lo que nos está matando hace rato. Y sencillamente, hoy vivimos en la tecnología. Este aparato puede contener toda mi historia laboral, la tuya, en fin. La interconectividad de base de datos de Hacienda, del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, de las municipalidades, de manera que cuando una empresa abre un negocio allá en Curuguatú o en Yasucañí, abre una pequeña empresa y tiene 3 empleados, no esperemos que ese patrón venga y se inscriba. El sistema lo tiene que catastrar ya y ya le llega el cargo social. Eso es formalizar. No esperemos que dependa de la voluntad del patrón. Tiene que ser automático. Cuando eso lo hagamos, en paralelo podemos empezar a instalar desempleo y otros beneficios de primer mundo. Mientras nos demos ese paso hacia un control adecuado, tecnificado, conectividad de datos, que no dependa de la voluntad de un individuo, allí sí podemos avanzar sobre estos beneficios. Yo creo que debemos de crear esta herramienta y ver cómo se comporta la sociedad, porque si no, ni siquiera generamos la oportunidad. Al trabajar y unificar los 5 proyectos hoy existentes, ya va a ser un buen ejercicio para mirar y observar detenidamente cuáles pueden ser las fugas y los errores. Y es también una manera de incentivar que cada uno vaya acumulando lo suyo para un eventual caso como el que nos ocurrió recién. Y insisto con esto, muchísimo el Estado tuvo que solventar a raíz de la pandemia y otorgando automáticamente subsidios, entregando plata a la gente. Y eso no es sustentable ni sostenible en el tiempo. Insisto en que con esto podemos ayudar a formalizar el trabajo y de que es un mínimo aporte tanto del empleador como del empleado y que la sociedad tiene que tener esa herramienta para probar. Démosle la oportunidad para que podamos entender que este puede ser un camino correcto. Enrique, yo creo que cuando hablamos del empleo, no es solamente, digamos, la actividad que le genera un lucro. Yo creo que el empleo es
cimiento sobre el que se construye la democracia. Absolutamente. Y la Es de democracia no dignidad. solamente en términos políticos, Sí. sino en términos sociales. O sea, si vos no tenés un trabajador promedio, bien pagado, con un seguro social, con una cobertura para situaciones de inclementes, vos no tenés un ciudadano de una democracia. Para eso queremos la democracia, si no, ¿para qué la queremos, verdad? Entonces, yo pregunto, ¿qué estamos haciendo? Es decir, esos 2/3 que a mí es lo que más me preocupa, esos 2/3. ¿Sabemos nosotros cómo hacemos para formalizarlo? ¿Entendemos dónde se van a generar los empleos? ¿Le estamos preparando a los chicos que tienen que salir a buscar el empleo formal? ¿O estamos a la deriva? Porque a mí la sensación que me da es que estamos como a la deriva, que el pendejo que termina la secundaria no sabe dónde va a conseguir un empleo formal. Y probablemente termina, como vos decías, explotado en alguna empresa, que no es que tampoco el tipo, claro, que el tipo que a lo mejor le va a emplear no tiene tampoco recursos para pagarle el salario mínimo y las leyes laborales, no tiene. Entonces, mira, viejo, vamos a ver si esto funciona, venía acá 3 meses. Esto es lo que puedo. Esto es lo que puedo. Sí, vos sabés que Luis, primero me gustaría responderle respetuosamente a mi amigo el diputado Hugo Ramírez. Señores, tengamos no seguro de desempleo, el PTU va a existir. O sea, el querer crear un seguro de desempleo, porque el PTU fue a lo informal. Entonces, si queremos crear un seguro de desempleo para que no ocurra esto, en realidad no es así. Rápidamente, y te respondo, el problema es que nos apuramos demasiado, no podemos sacarlo. Y tiene problemas de fondo, pero también tiene forma. Cuando vos entendés el Código Laboral paraguayo y mirás el proyecto de ley que presentó con buena voluntad los diputados, ves que ni siquiera el término técnico que usa nuestro Código Laboral lo respetan. Ellos hablan de despido involuntario, que se usa en otras legislaciones. Nuestro artículo 91 del Código de Trabajo habla de despido injustificado. Entonces, si ni siquiera lo miraron técnicos, probablemente técnicos de afuera, que no conocen nuestra sociedad, no conocen a Paraguay. Tenemos 2 problemas grandes en el empleo. Nosotros tenemos que irnos a reparar el avión, pero no podemos aterrizar el avión porque tenemos que repararlo en vuelo. Nuestro problema se llama educación. Esa es la base de todos nuestros problemas. Tenemos mucho más bachilleres sociales, humanísticos, que técnicos. El ciudadano se da cuenta, y eso significa que cuando tenés 50 lugares en el bachiller técnico, tenés 500 personas que quieren entrar. Por culpa de esos bachilleres sociales en demasía, nosotros tenemos la mayor cantidad de abogados por cada 100.000 habitantes de toda América Latina. Entonces, en algún momento debería sentarse trabajo con educación, parar y empezar a decir. Yo se lo dije personalmente al ministro Brunetti, a quien respeto, le dije, mira, tu gran aporte, y está a tiempo, puede ser que nos salga un joven sin un test laboral. Hoy hacemos test vocacional, nos preocupamos por qué va a estudiar, no nos preocupamos por dónde es lo que va a trabajar. Le tiramos a un mercado laboral y ni siquiera le enseñamos, ¿verdad?, dónde tiene que buscar el sustento para su familia. De cada 50 jóvenes que entran, ¿verdad?, de cada 100, digo bien, de cada 100 jóvenes que entran no pueden terminar la secundaria, porque 50 ya tienen que salir del sistema educativo porque son obligados por la necesidad a trabajar. Y vos te encontrás, yo hoy recibí 300 personas, ¿verdad? Y el gran problema de ellos es que no terminaron el colegio, que no tienen habilidades, que no tienen cursos, entonces están sentenciados a malos empleos. Y hay un problema más grande, lo decía bien Pedro. El problema, señores, es que 2 millones de nuestros habitantes no tienen acceso todo el tiempo al bendito celular. Si vos haces feria de empleo solamente por las redes, por internet, le vas a ayudar a una clase media y media alta. Pero el nivel de pobreza, Luis, ese que tiene problemas ya, ese es lo que le queremos ayudar, porque ese es lo que a lo mejor tentado puede ser delincuente, porque si le falta comida, puede hacer cualquier cosa. A ese yo le quiero ayudar, a ese que está de rodillas intentando irse meses, días buscando empleo y no consigue, a ese quiero darle. Entonces, nuestro problema está ahí, Luis. ¿Cómo ven ustedes de la clase política esto? Y sobre todo, ¿cómo se plantea? Porque acá, más allá de la discusión de los partidos y las cuestiones electorales, estos son problemas que hay que solucionarlo como país, ¿verdad? Tenemos que alguna vez encontrarle una salida. ¿Cómo hacemos para
de alguna manera avanzar en la formalización del empleo, en que los jóvenes que están terminando la secundaria realmente tengan posibilidades. Yo hoy estuve revisando y me quedé aterrado cuando vi que la comisión bicameral del presupuesto, para poder darle trámite a los pedidos de creación de puestos de trabajo que están haciendo, por ejemplo, en el Poder Judicial, crearon un fondo de contingencia. ¿Y dónde sacaron plata? Le cortaron al FEI y le cortaron a Fonacide. Al FEI cortaron proyectos que ya están atados a primera infancia y a becas. Y vamos a usar para crear puestos de trabajo en el Poder Judicial. Con ese tipo de políticas públicas nosotros llevamos rumbo de colisión. En primer lugar, decirte, Luis, vamos a revisar, ya nos tocará la revisión en el Pleno de Diputados y posteriormente en senadores del trabajo realizado por la bicameral. En este periodo no me tocó formar parte. Nosotros somos más de 20 diputados en la bancada Honor Colorado y bueno, lo hacemos por turno. El año pasado sí participamos, este año no lo hicimos, a lo mejor el año que viene lo haremos de vuelta. En segundo lugar, coincidir contigo cuando decías que es la política de empleo, la persecución por un empleo digno, por la seguridad laboral, está intrínsecamente relacionado no solo con la democracia, sino con la propia libertad. Y más allá que es cierto, debe ser abordado por todos los partidos. Yo no puedo dejar de recordar a un Ignacio Apane, su lucha, la persecución de las jornadas de 8 horas laborales, como un aspecto fundamental también de la doctrina o el compromiso que nosotros tenemos para defenderlo. ¿Qué hacer? ¿Cómo avanzar? Enrique tocaba otro aspecto fundamental de la realidad y él se iba específicamente al ámbito educativo, en base a una conversación con el ministro de Educación. Uno de los aspectos que tenemos que abordar necesariamente es el entendimiento de la necesidad de fortalecer la formación en esos espacios técnicos, no necesariamente universitarios, porque finalmente gran parte de la población, y me tocó escuchar muchísimas veces esto, el lamento, el dolor de muchos padres que planteaban una educación universitaria, que hacían un gran sacrificio familiar con la aspiración, con el sueño, muchas veces vendidos también por esas casas de estudio, para encontrarse sencillamente con un mercado laboral con una formación que no era adecuada a las necesidades de ese mercado laboral. Tengo que hacer la pausa brevísima, ¿sí? Por favor. Brevísima la pausa, ya volvemos. Bueno, lamentablemente me queda poquísimo tiempo. Hugo. Sí, antes de terminar quiero un poco poner este cartelito porque en breve también vamos a tocar este tema. Y recordarle a la gente, zona de vacunados. Ah, ya. En esta yo te apoyo 100%. Gracias. Sí, quería nomás para aprovechar el tiempo y agradecerte infinitamente el espacio a vos y a los panelistas. Creo que nosotros debemos de entregar una herramienta para incentivar al sector formal. Yo entiendo la mirada de Enrique, es una mirada desde el empresariado. Mi mirada es mucho más desde el trabajador y aquel que genera empleo, desde la mirada del emprendedor. Y una forma de incentivar la formalización del empleado fue justamente Fogapi, cuando pequeños empresarios como las pizzerías, las lomiterías, que veían que tenían ingresos suficientes, pero no estaban formalizados y no podían acceder a ese crédito. Y de esa manera se ayudó a formalizar a ese sector que es finalmente el que genera gran parte de la mano de obra. Confío que este proyecto de ley, conjuntamente con los demás, va a servir para eso. Va a servir para eso. Pedro. Bueno, así como te dije, yo creo que es un proyecto valioso. Atemoriza su interacción con formalidad, pero hay que avanzar. Y yo recomendaría, si me permitís, no un proyecto tan riguroso, tan cerrado, sino que deje al arbitrio del reglamento el manejo del desempleo. ¿Por qué? Porque si de repente te va mal, vos podés estirar o acortar el periodo de desempleo, podés estirar o acortar el periodo de aporte, etc. Y una última reflexión, es muy importante la opinión del IPS, que va a ser el ente gestor de este tema. Yo no he escuchado todavía, salvo la opinión que yo di en algún momento, no he escuchado una opinión actual del IPS. Ojalá el doctor Bataglia mañana pueda defender la postura del IPS. ¿Por qué? Porque mañana tiene audiencia, creo que en senadores. Sí. Y ahí hay que estar muy fino para
empujar esto. Bueno, se me fue el tiempo. Yo de todas formas les agradezco muchísimo. Este debate apenas está empezando, ¿verdad? Pero es tan importante discutir y sobre todo no tenerle miedo al debate. El debate con ideas, aunque tengamos posiciones diferentes, pero así se construye democracia, así se construye un país. Esta es la manera de hacerlo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un gusto compartir. Mañana nos vamos a encontrar, ya va a estar Estela conmigo. Vamos a seguir debatiendo el país que queremos con gente joven que está trabajando hoy. Mañana. Chao.